plantea la siguiente estrategia para la solución del problema. ¿Cuál alqueno se debe utilizar para sintetizar 3-bromohexano? Y bueno, ahí la información, ¿verdad? Que aprendimos allá en General 1, ¿verdad? Cómo poder resolver los ejercicios en química, pues lo primero es identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Entonces aquí la pregunta es ¿cuál alqueno, verdad? Eso es lo que nos están pidiendo. Se debe utilizar, y ahí analizamos qué es lo que nos están dando, el 3-bromohexano, ¿verdad? Entonces ahí, en esta parte, pues lo que nos están diciendo es que queremos llegar a este compuesto, ¿verdad? De lo que hemos estudiado, pues sabemos que un alqueno, que en este momento no sabemos cuál es, puede reaccionar con el bromuro de hidrógeno para formar este compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder descifrar, ¿verdad? ¿Cuál sería la estructura de ese alqueno? La autora nos plantea esta estrategia, ¿verdad? La mejor manera de responder a esta clase de preguntas es comenzar enumerando todos los alquenos que se pudiesen emplear, puesto que se desea sintetizar un halogenuro de alquilo que tiene bromo como sustituyente en la posición C3, es decir, en el carbono 3, tal como lo vemos acá, ¿verdad? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, que está enlazado al bromo. El alqueno debe tener un carbono sp2, es decir, el alqueno deberá, este carbono en el alqueno, este carbono que tiene unido ahora un bromo, en el alqueno debería de haber estado formando un doble enlace. ¿Con quiénes podría estar formando un doble enlace? Este carbono 3, pues podría estar formando un doble enlace con el carbono 2, o podría estar formando un doble enlace, con el carbono 4, ¿verdad? Dos alquenos se ajustan a esta descripción. El 2-hexeno y el 3-hexeno, ¿verdad? El 2-hexeno es cuando el carbono 3 está formando el doble enlace con el carbono 2, y el 3-hexeno es cuando el carbono 3 está formando un doble enlace con el carbono 4. Como existen dos posibilidades, a continuación, es decir, lo siguiente, es determinar si hay alguna ventaja en el uso de un alqueno u otro, ¿verdad? Y bueno, aquí era donde pensábamos, lo que mirábamos el día de ayer, de la regioselectividad, ¿verdad? Se pueden formar dos alquenos distintos se podrían formar dos halogenuros de alquilo distintos, o hay un halogenuro de alquilo que sería el único que se podría formar, ¿verdad? El día de ayer, pues mencionábamos, ¿verdad? Debemos de pensar si los dos carbonos son equivalentes o si no lo son, ¿verdad? Y pues aquí deberíamos de estar de acuerdo que estos dos carbonos que están formando el doble enlace son equivalentes porque cada uno tiene un hidrógeno, cada uno está unido a un grupo metil. Lo mismo en el caso del 3-hexeno. De hecho, aquí podríamos decir que los carbonos son iguales, ¿verdad? Porque cada uno tiene un hidrógeno y cada uno está unido a un grupo etil, ¿verdad? Entonces, bien, la adición del ion hidrógeno al 2-hexeno puede formar dos carbocationes distintos, puesto que ambos son carbocationes secundarios, tienen la misma estabilidad. Por tanto, se formarán cantidades aproximadamente iguales de cada uno de ellos. En este caso, no habría esta selectividad por una región en particular, ¿verdad? En consecuencia, una mitad del producto será 3-bromohexano y la otra mitad será 2-bromohexano, ¿verdad? Y entonces, como les decía el día de ayer, pues lo importante es poder visualizar en nuestra mente el mecanismo, ¿verdad? Saber que cuando este alqueno reaccione con el bromuro de hidrógeno, el ion hidrógeno podrá unirse al carbono 2, en este caso, para que la carga positiva quede en el carbono 3, o el ion hidrógeno puede unirse al carbono 3 para que la carga positiva quede en el carbono 2.
En ambos casos, el carbocatión sería un carbocatión secundario, que es lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Ambos carbonos son equivalentes, así que no habría preferencia, ¿por qué pensar, verdad? Que habría preferencia de uno sobre el otro, ¿verdad? Luego el ion bromuro, entonces podría unirse al carbono 3 para formar el 3-bromohexano o podría unirse al carbono 2 para formarse el 2-bromohexano. Es decir, a partir de este 2-hexeno se podrían formar dos haluros distintos. Uno de ellos por el cual nos están preguntando, ¿verdad? O sea que aquí en este signo de interrogación, ¿quién podría ser un alqueno que nos diera este compuesto como producto? Pues podría ser el 2-hexeno. Pero ya decíamos, ¿verdad? Existen dos posibilidades, que sea el 2-hexeno o que sea el 3-hexeno. Muy bien. Por otra parte, la adición de ion hidrógeno a cualquiera de los dos carbonos sp2 del 3-hexeno forma el mismo carbocatión. Ya decíamos, ¿verdad? Estos dos carbonos son equivalentes, pero decíamos estos dos carbonos son iguales, porque cada uno está unido a un hidrógeno, cada uno está unido a un grupo etil, ¿verdad? Bien, por otra parte, la adición del ion hidrógeno a cualquiera de los dos carbonos sp2 del 3-hexeno forma el mismo carbocatión, pues este alqueno es simétrico, ¿verdad? Por lo tanto, todo el producto que se forme será el 3-bromohexano que se desea, ¿verdad? Aquí, si el hidrógeno se une al carbono 3, el bromo se va a unir a este carbono, ¿verdad? Pero entonces ahí comenzaríamos a numerar de derecha a izquierda. Si el ion hidrógeno se une a este carbono, el bromo se uniría a este y siempre sería la posición 3, ¿verdad? Por eso es que decimos, no se forman dos, como en este caso, porque aquí ya decíamos, los carbonos son equivalentes, pero no son iguales. Entonces se podrían formar dos. Aquí solamente se va a formar un único carbocatión, ¿verdad? Y luego, pues este ion bromuro atacaría a este carbono y se formaría el 3-bromohexano. Como todo el halogenuro de alquilo formado a partir del 3-hexeno es 3-bromohexano, aquí hay un error en el libro, ¿verdad? Aquí dice bromohexeno, pero tendríamos que estar de acuerdo que es un bromohexano, ¿verdad? Porque ya no hay dobles enlaces ahí. Y solo la mitad del halogenuro de alquilo se forma a partir del 2, y solamente la mitad de los halogenuros de alquilo se forma a partir de 2-hexeno, es el 3-bromohexeno, el mejor alqueno para preparar el 3-bromohexano sería el 3-hexeno. La pregunta no nos hacía cuál sería el mejor, ¿verdad? Ahí solo nos preguntaban cuál se debe utilizar. Entonces ahí se podrían, como ya decíamos, existen dos opciones. Si nos preguntaran cuál sería la mejor opción, pues la mejor opción sería este, ¿verdad? Porque este va a formar el 100%, es decir, el 100% del 3-hexeno se va a convertir en 3-bromohexano. Aquí lo que tenemos que estar claro es que del 100%, por ejemplo, si hablamos de que tenemos 100 moléculas de 2-hexeno, 50 de esas 100 moléculas formarían 3-bromohexano y 50 de estas 100 se convertirían en 2-bromohexano. El porcentaje de rendimiento en este caso sería del 50%, mientras que cuando escogemos el 3-hexeno, el 100, o sea, de 100 moléculas que tuviéramos de 3-hexeno, se formarían 100 moléculas de 3-bromohexano, ¿verdad? Entonces aquí el rendimiento es mayor y por eso es que aquí esta parte es bien importante, ¿verdad? Cuando nos dicen el mejor alqueno para preparar 3-bromohexano sería el 3-hexeno, ¿verdad? Pero también se podría obtener a partir del 2-hexano. Muy bien. Luego entonces nos plantean otro ejemplo, ¿verdad? En esta estrategia para solución de problemas. ¿Cuál alqueno se debe emplear para sintetizar 2-bromopentano? Nuevamente identificamos qué es lo que nos están preguntando. Luego identificamos qué es lo que nos están dando. Y luego, qué es lo que sabemos que nos permite
pasar de lo que nos están preguntando a lo que nos están dando, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo yo lo que usted debe de saber. Un alqueno puede reaccionar con los haluros de hidrógeno, ¿verdad? Entonces nuestra incógnita es quién es este alqueno, ¿verdad? ¿Qué nos podría formar este producto? Bueno, entonces aquí tendríamos que estar claros, lo que ya explicábamos o que ya leíamos, ¿verdad? En la pregunta anterior, si este carbono tiene unido un bromo, es porque en un momento, en el alqueno, este carbono estaba formando un doble enlace. ¿Con quién podría estar formando dobles enlaces? Este carbono 2. Podría estar formando un doble enlace con el carbono 1 o podría estar formando un doble enlace con el carbono 3, ¿verdad? De ahí que nos dicen, ¿verdad? Se puede utilizar ya sea 1-penteno o 2-penteno, porque ambos tienen un carbono sp2 en la posición del carbono 2, ¿verdad? Que es el que estábamos mencionando. Ahora vamos a analizar. ¿Se podría formar el 2-bromopentano a partir de estos dos alquenos? ¿Sí o no? Entonces, bien, cuando se adiciona un ion hidrógeno al 1-penteno, uno de los carbocationes que se puede formar es secundario y el otro primario. Ya hemos dicho que los primarios son muy inestables. Pues de hecho, ese carbocatión primario no se va a formar, ¿verdad? Se va a formar, y aquí nos dicen, ¿verdad? Un carbocatión secundario es más estable que uno primario, el cual, ¿verdad? El primario, el cual es tan inestable que si acaso, ¿verdad? Ahí miren, esto es muy importante, ¿verdad? Si acaso se puede formar, va a ser muy poco lo que se formaría de él, ¿verdad? Pero si acaso se formara, y realmente esto no va a ocurrir, ¿verdad? De manera que el producto, o sea, el único que se formaría, el único intermediario, perdón, aquí que se formaría, sería este, ¿verdad? Porque ya hemos dicho, el hidrógeno se va a unir al carbono que tenga más hidrógeno. La carga positiva o el carbocatión quedaría en el carbono 2. El ion bromuro atacaría a este carbono 2, ¿verdad? Para formar el 2-bromopentano. Nuevamente, del análisis que hacíamos antes, si 100 moléculas tuviéramos de 1-penteno, las 100 se convertirían en 2-bromopentano, ¿verdad? Por su parte, cuando se adiciona un ion hidrógeno al 2-penteno, se pueden formar dos carbocationes, porque aquí tendríamos que estar de acuerdo, bueno, en lo que mencionábamos, ¿verdad? ¿Son estos carbonos equivalentes? No, porque este carbono está unido a dos hidrógenos, mientras que este carbono está unido a un hidrógeno y a un grupo propilo. Aquí esta reacción es regioselectiva. Hay una selección por un carbono en particular y por eso solamente sobre ese carbono se va a unir el bromo. En este caso, en el caso del 2-penteno, tenemos dos carbonos que son equivalentes, no iguales, pero equivalentes, porque cada carbono está unido a un hidrógeno y cada carbono está unido a un grupo alquilo, ¿verdad? Por eso es que se pueden formar los dos carbocationes. Este se formaría cuando el ion hidrógeno se une al carbono 3, la carga positiva queda en el carbono 2. Este se forma cuando el hidrógeno se une al carbono 2 y la carga positiva queda en el carbono 3. Ambos son carbocationes secundarios, ambos son igualmente estables, ambos tienen las mismas probabilidades de poder formarse, ¿verdad? Entonces aquí, a partir de este, se formaría el 2-bromopentano, a partir de este se formaría el 3-bromopentano. Como los dos tienen la misma estabilidad, se formarán en cantidades aproximadamente iguales. De esta manera, solo cerca de la mitad del producto de la reacción es 2-bromopentano. La otra mitad sería 3-bromopentano. Entonces, nuevamente, si nos preguntaran cuál es el mejor alqueno para formar el 2-bromopentano, deberíamos decir que el mejor alqueno para formarlo es el 1-pentano. Pero tanto a partir del 1-penteno como del 2-penteno es posible
que se formen, ¿verdad? Bueno, puesto que todo el halogenuro de alquilo formado a partir del 1-penteno es 2-bromopentano y solo la mitad del halogenuro de alquilo formado a partir del 2-penteno es 2-bromopentano, el 1-penteno es el mejor alqueno que se puede utilizar para preparar el 2-bromopentano, ¿verdad? Pero está claro que a partir de los dos se formaría, solo que el mejor, el que nos daría un mayor rendimiento, sería el 2-bromopentano. Bueno, no sé si había alguna duda de esto cuando lo habían leído o si ahorita que lo discutimos. Ninguna. Dígame. No, que no hay duda. Ok, bueno, entonces podemos pasar al problema 4, ¿verdad? ¿Cuál alqueno se debe utilizar para sintetizar cada uno de los siguientes bromuros de alquilo? Entonces vamos a copiarlo y nos lo vamos a llevar a nuestra pizarra que ya les había mencionado, ya les compartí el enlace ahí en el chat. Se pueden unir y nos podrían decir. Bueno, son las 10:27. Les voy a dar 5 minutos para que los trabajen ahí en su hoja ahí de trabajo y luego los vamos a discutir. Solo voy a ir a traer agua a ustedes. Vengo llegando a la universidad. Ya vuelvo. Estamos haciendo este ejercicio, Douglas, para que vaya tratando de hacerlo usted. Tienen 5 minutos para hacerlo y luego lo vamos a discutir.
Ajá, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Ya los hicieron? Bueno, aquí en el inciso A, ¿cuántos alquenos posibles podrían formar este compuesto? Solo uno, ¿verdad? Porque este carbono está unido a 3 grupos metilos, ¿verdad? O sea que, aunque ustedes, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Para que este compuesto se forme, un alqueno debe de reaccionar con bromuro de hidrógeno. Y como ya hemos repasado el mecanismo, pues hemos dicho que ese carbono que queda unido a un bromo en el alqueno tuvo o estaba, ¿verdad? Formando un doble enlace. Entonces, ¿dónde podría estar ese doble enlace? Ese doble enlace podría estar con el carbono de la izquierda, que es este, ¿verdad? O podría estar con el carbono de arriba, o podría estar con el carbono de la derecha. Y no importaría, porque siempre el alqueno sería el mismo, ¿verdad? Sin importar dónde ustedes colocaran. Yo aquí únicamente por cuestiones del espacio, perdón, por cuestiones del espacio lo estoy colocando aquí con el carbono del lado derecho, ¿verdad? Luego este estaría unido a estos dos grupos metilo y este compuesto tendríamos que estar de acuerdo que se llama 2-metil un propeno, ¿verdad? Es decir, la cadena de mayor número de átomos de carbono que contiene, aquí ustedes pueden decir es esta, si les gustan las cosas panda, o pueden decir que es esta, si les gustan las cosas así eh, bien ordenadas, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, como les decía, en el carbono 2 tendríamos un grupo metil. Si por ahí alguno colocó el doble enlace con el carbono del lado izquierdo, entonces igual se fijaría que la cadena de mayor número de átomos de tamaño es de 3 y que el carbono 2 tiene un grupo metil. Por eso es que les decía, no afectaría aquí, ¿verdad? Si colocamos el doble enlace con el carbono del lado derecho, o con el carbono del lado izquierdo, o con el carbono de aquí arriba, al momento de nombrarlo y siguiendo las reglas de la IUPAC, pues deberíamos de llegar a que ese alqueno sería el 2-metil 1-propeno, ¿verdad? ¿Así les había dado o no? Sí, Li. Sí, muy bien, así me gusta. Bueno, en el inciso B, no sé si ya lo habían hecho o no, pues aquí igual, ¿verdad? Este compuesto se va a formar por la reacción. Perdón. Disculpe, sería casi lo mismo que el A, ¿verdad? En ambos lados. No, en el inciso B no, ya aquí ya no da. Bueno, entonces aquí, como decíamos, este se va a formar cuando un alqueno reaccionara con el bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría estar? Bueno, ya dijimos, este carbono que tiene el bromo tiene que estar formando un doble enlace. ¿Con quién puede estar formando un doble enlace? ¿Con este carbono de la derecha o con este carbono de la izquierda? Aquí ya no da lo mismo si lo forma con el carbono de la derecha a que si lo forma con el carbono de la izquierda. Y ya lo vamos a representar, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que está formando el doble enlace con este carbono de acá. Tendría unido un hidrógeno, que es este que vemos acá, y estaría unido a un grupo
CH2 y ese grupo CH2 estaría unido a un ciclohexano. Este sería 1. Luego, y entonces aquí tendríamos que estar de acuerdo que este es un alqueno monosustituido, ¿verdad? Es decir, únicamente este carbono tiene un sustituyente, que es todo esto. El otro posible es si este carbono, este mismo carbono que tiene el bromo, estuviera formando un doble enlace con el carbono de la izquierda, ¿verdad? Entonces quiere decir que este carbono estaría unido a un grupo CH3 y estaría unido a un hidrógeno, ¿verdad? Que es este hidrógeno que vemos aquí, que lo tiene, ¿verdad? Pues tendría este hidrógeno. Luego, este carbono, tendríamos que estar de acuerdo, estaría unido a el grupo, al ciclohexano, al ciclo, ¿verdad? Estaría unido ahí al ciclo y estaría unido a un hidrógeno. Pues bien, aquí este sería un ejemplo de un alqueno disustituido, ¿verdad? Así que no son iguales, ¿verdad? No da lo mismo. En este caso, como les decía, si colocábamos el doble enlace aquí o acá, el alqueno iba a ser siempre el mismo, que iba a ser el 2-metil-1-penteno. Aquí ya no, ¿verdad? En este caso, pues, ya estaríamos hablando de que es un propeno, eso es correcto. La cadena de mayor número de átomos de carbono, ¿verdad? Que contiene al doble enlace, es una cadena de 3. Pero en este caso, por ejemplo, y tendríamos que estar de acuerdo, este se llamaría 1 ciclohexil propeno, ¿verdad? Propeno. 1 ciclohexil propeno. Y este tendríamos que estar de acuerdo porque comenzamos numerando por el extremo más próximo a los sustituyentes y que además sea el extremo más próximo al doble enlace, ¿verdad? Por eso este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. En este caso, recordemos que habíamos dicho tiene prioridad el doble enlace, ¿verdad? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. Este compuesto se llamaría 3 ciclohexil propeno, ¿verdad? Entonces son dos alquenos diferentes. ¿Cuál sería el mejor para formar este que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el 2-bromo 1-ciclohexil propano. El 3-ciclohexilpropeno. Muy bien, este sería el mejor, ¿verdad? Porque cuando consideramos entonces el hidrógeno se une a este carbono, porque es el carbono de más hidrógenos, y el bromo se une a este carbono. Se formaría el 100% de estas moléculas, se convertirían en estas. Mientras que aquí, como estos dos, y entonces aquí, por ejemplo, la reacción del 3-ciclohexilpropeno con el bromuro de hidrógeno es una reacción regioselectiva. Hay un carbono que se selecciona por sobre el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Como les decía, ¿verdad? Estos dos carbonos son diferentes. Este va a formar el carbocatión más estable. Aquí, en este caso, los carbocationes que se formarían, ambos serían secundarios y ambos tienen la misma estabilidad. O sea que aquí no hay una preferencia de uno sobre el otro, por lo que de este bromuro de hidrógeno, el hidrógeno podría unirse a este carbono y entonces ahí sí se formaría el 2-bromo 1-ciclohexilpropano. Pero
pudiera ser que el hidrógeno se uniera a este carbono y que el bromo se uniera a este. Y ya el producto ya no sería este, ¿verdad? Sino que el producto sería el 1-bromo, 1-cicloxilpropano. Entonces este no sería el mejor porque únicamente se formaría el 50%, ¿verdad? El porcentaje de rendimiento sería el 50%, mientras que este es el 100%. Pero como les decía, aquí la pregunta tampoco nos dice cuál sería el mejor alqueno, ¿no? Sino que nos preguntan cuál alqueno se debe utilizar para sintetizar cada uno de los siguientes bromuros. Podría ser cualquiera de estos dos. ¿Alguien había llegado a esto, a estas estructuras o no? No, Todavía no. No lo habían hecho todavía. El propeno. ¿Perdón? Sí que yo tengo el propeno igual a 6D. Lo perdí, compañero. Lo escuché como robot, pero no lo entendí. ¿O no? Es que yo al compañero lo escuché como robot, pero no sé si soy yo. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Lili, Pero escuchamos. que fue el yo compañero. perdí el compañero. Ah, ok. Ah, bueno. Va, bien. Entonces, bueno, les doy otros 2 minutos entonces, porque sí quiero que traten de hacerlos ustedes. Pues traten ustedes de hacer el inciso C y el inciso D. Les doy ahí un par de minutos para que traten de hacerlos ustedes por su cuenta. Bien, ya escuché que alguien escribió. Marisa Lindó. El 2-ciclohexil, 2-metil-eteno. Muy bien, vamos a verlo. Se lo voy a copiar acá porque como ya les he dicho, no puedo ver la pizarra y entonces el compañero dice el 2-ciclohexil. Bueno, ahí de ortografía, hexano lleva un H, ¿verdad? O sea que habría que agregarle ahí la H. Entonces, bien, el compañero nos está diciendo que la estructura sería un eteno. Ay, perdón. O sea que sería un alqueno de 2 carbonos
Y el carbono 2 nos dice que tendría un grupo metil y un ciclohexil. Uy, qué feo me quedó esto. No, vamos a tratar de hacerlo mejor. Muy bien. Y tendríamos esto. Y si se fijan, bueno, entonces ya aquí por el espacio voy a poner el bromuro de hidrógeno sobre la flecha, ¿verdad? Ya que es correcto, si ustedes se fijan, tendría que ser, ¿verdad? Porque, bueno, aquí nuevamente mencionábamos, ¿verdad? Este carbono debe de estar formando un doble enlace. ¿Con quién puede estar formando ese doble enlace? Puede estar formando el doble enlace con el carbono de la derecha, como nos está mencionando el compañero, o podría estarlo formando con el carbono de arriba, que en este caso yo lo dibujé hacia abajo porque aquí tenía escrito el nombre. Pero luego tendríamos que estar de acuerdo que también podría formarlo con el carbono del cíclico, ¿verdad? Ahí tendríamos que estar de acuerdo que este carbono de acá está unido a 3 carbonos y a un hidrógeno, ¿verdad? O sea que pudiera ser que ese carbono del ciclohexeno estuviera formando un enlace con este carbono que estaría unido a un CH3. Bueno, vamos a ver si es cierto que formaría ese producto o no. Solo es que quiero que aprendan a evaluar las opciones, ¿verdad? Porque lo que tenemos que estar de acuerdo es que este carbono que está unido al bromo debe de estar formando un doble enlace. Ya hemos dicho, con el de la derecha o con el de la izquierda. Con el de la derecha y el de arriba o con el de la derecha y el de abajo. Entonces aquí el compañero, que no es que esté incorrecto, ¿verdad? Esto está correcto, ya lo vamos a analizar. Pero usted podría decir, bueno, o debería de poder evaluar, perdón, podría estar formando este carbono un doble enlace con un carbono del amino, que es eso que les estoy planteando ahorita, ¿verdad? Y entonces tendríamos que estar de acuerdo que aquí habrían, bueno, no sé si estamos, este es un ejemplo de un alqueno tetra sustituido, ¿verdad? Bueno, aquí quizá lo voy a dibujar para que todos me entiendan. También podría Dígame. formar un doble enlace con el metil, el carbono en medio. Claro, es lo mismo. Es que, Entonces, ¿por qué este metil es diferente del otro metil? entonces ¿Por qué podría dice hacerlo de usted? 3 maneras. No, ¿Perdón? entonces le preguntaba yo que si podía, entonces se puede hacer eso de 3 maneras. No, Con lo, de 3 maneras no. Porque si está formando para acá, ya lo voy a hacer. Déjenme terminar de explicar esto que estoy explicando. O sea, con el metil formaría este mismo de acá. No formaría uno diferente, sino que sería ese mismo. Bueno, entonces lo que les estoy queriendo explicar es esto, ¿verdad? Aquí, es la mejor opción, es correcto. Esta es la mejor opción. Porque este 2-ciclohexil 2-metileteno, todo se convertiría en ¿verdad? Porque este carbono solamente tiene hidrógeno, o sea que el hidrógeno se va a unir a él y el bromo se va a unir a este. En este caso, como
ambos carbonos son equivalentes, porque ambos carbonos están unidos a dos carbonos, como podemos ver aquí. El hidrógeno, ¿verdad? El bromuro de hidrógeno, podría unirse a este carbono y el bromo se uniría a este para formar este producto. Pero si el hidrógeno se uniera a este, el bromo se uniría a este. Y entonces ahí formaría otro producto diferente, ¿verdad? Que sería el 1-bromo, 1-isopropil ciclohexano, ¿verdad? Ya no sería este de acá. Entonces este no sería la mejor opción, ¿verdad? Porque a partir de este se podrían formar dos productos, pero tendríamos que estar claros que no solamente hay una opción de un alqueno para formar este producto, ¿no? Habría otra opción. Solo que esta otra opción no es la mejor, porque nos formaría dos productos, ¿verdad? No solo nos formaría uno. Mientras que este nos forma solo uno. Bueno, la pregunta del compañero, pues estos dos son metiles, los dos son equivalentes. Nosotros podríamos tener el doble enlace hacia arriba. Pensando en cómo está esta estructura, ¿verdad? Que tiene el grupo metil hacia aquí arriba. Entonces, este carbono, porque ¿con quién puede formar? ¿Con quién va a estar formando dobles enlaces este carbono? Con el carbono o los carbonos adyacentes, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, este carbono puede estar formando un doble enlace con el de la derecha, con el de la izquierda, con el de arriba, y el compuesto sería siempre el mismo. Este que mencionamos únicamente puede formar el doble enlace con el de la derecha, que es este, o con el de la izquierda, que es este. Porque este carbono de aquí solo está unido a dos carbonos. En este caso, el doble enlace puede estar en 3 posiciones porque tiene 3 carbonos adyacentes, que es lo mismo de este caso, ¿verdad? Este carbono podría estar formando un doble enlace con el carbono de la derecha, que es esta estructura. Puede estar formando un doble enlace con el carbono de la izquierda, que es esta estructura que estamos haciendo acá. Y podría estar formando un doble enlace con el carbono de arriba, que es esta que estoy haciendo acá. Pero lo que tendríamos que estar de acuerdo es que esta estructura es la misma que hice de primero, ¿verdad? Es decir, aquí estamos escogiendo que la cadena principal, bueno, de hecho, ahí en el nombre era algo que quería corregir, que ya lo corregí, ¿verdad? Bueno, que ahorita estoy corrigiéndolo. Creo que fue Carlos, no sé. Sí, fue Carlos. Miren que yo pude hacer la estructura a partir del nombre que Carlos me escribió en el chat. Eso no, o sea, y eso es así, ¿verdad? Es decir, un estudiante para ustedes les puede dar el nombre y aunque ese nombre esté mal escrito, usted poder elaborar la estructura. Lo que quiero que quede claro es que realmente, Carlos, el alqueno de mayor tamaño que contiene el doble enlace no es una cadena de 2, es una cadena de 3. Y aquí es lo que quiero que miren, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo, estas dos estructuras tienen el mismo nombre. Este nombre que nos dio Carlos acá está incorrecto, porque Carlos está escogiendo que la cadena de mayor tamaño, dice Carlos, es de 2. Pero ya hemos dicho, puede haber una de 3. Y esa es la primera regla, ¿verdad?, de nomenclatura. Seleccionar la cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga el doble enlace. Ahí hay una cadena más larga que una cadena de 2. Entonces, ¿cuál es el nombre? Correcto. Pero nuevamente les repito, miren que yo pude llegar a la estructura que yo creo, ahí Carlos que nos escriba en el chat, si es esta la estructura que él había hecho, bueno, esta o esta, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces usted viene y aplica las reglas y dice, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3.
O en este caso, usted dice, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3. Es un propeno y tiene un sustituyente ciclohexil en el carbono 2. ¿Cuál sería el nombre correcto para este, que es igual que este? El nombre sería 2-ciclohexil propeno. Ese sería el nombre correcto, ¿verdad? No el nombre que nos había dado Carlos acá. Creo yo llegamos a la misma estructura, pero aquí no se aplicaron bien las reglas, mientras que aquí sí se están aplicando, ¿no? Bueno, entonces, primero, para el compañero que me había hecho la pregunta que si podía estar formando el doble enlace con este grupo metil, sí, sí lo puede estar formando. Lo puede estar formando porque es lo que les digo yo, ¿verdad? Este carbono puede estar formando un doble enlace con este o puede estar formando un doble enlace con este. Solo que en ambos casos, aunque parecieran dos estructuras diferentes, realmente no son dos estructuras diferentes, son la misma estructura, tienen el mismo nombre. Entonces, como les decía, este haluro de alquilo podría formarse a partir de este, que es el mismo que este, o a partir de este. No sé si al compañero que tenía la duda de que si podía formar el doble enlace con el grupo metil, ¿le queda claro que sí podría? Está claro. Ok, bueno. Y para Carlos, que nos escribió el nombre, ¿entiende Carlos el por qué su nombre estaba incorrecto? Ahí nos lo puede escribir en el chat porque dice que parece que tiene problemas con el audio. Pero ¿sí entiende Carlos por qué su nombre estaba incorrecto? ¿O ya se fue Carlos? Ah, pues sí, ya se fue Carlos, ya se ve que tenía problemas ahí. Bueno, esperemos que lo pueda ver ahí en la grabación y esperemos que le haya quedado claro. ¿A los demás les queda claro por qué el nombre de Carlos estaba mal y por qué este sería el nombre correcto? Sí. Sí. Bueno, ya la pizarra ya vieron, está un poco congestionada, así que nos vamos a llevar el inciso D para otro lugar, ¿verdad? Porque ya ahí ya no cabemos. ¿Alguien ya hizo el inciso D? ¿Cuál sería el alqueno que nos formaría este haluro de alquilo? Lo pueden tratar de dibujar, ¿verdad? Aquí en la pizarra o pueden escribir ahí el nombre. Bien, bueno, entonces como por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque ya son las 11. Este carbono es el que tiene unido el bromo, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir. De hecho, así el ciclo para que nos quede claro. Hay una pareja de colibríes aquí. Entonces, tendríamos esto. Este carbono, o sea, este es el que tiene, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que esté formando? ¿Cuáles son los carbonos adyacentes a él? Pues aquí tendríamos que estar de acuerdo que carbonos adyacentes son este y este, ¿verdad? Y bueno, aquí tendríamos que estar de acuerdo que no da lo mismo
cualquiera de esos 3 carbonos, ¿verdad? Porque si está formando el doble enlace con este carbono de arriba, o sea, si lo está formando acá, este carbono tiene un grupo etil. Bueno, miremos a ver si da lo mismo o no da lo mismo. Perdón. No debí de haberme explicado mis comentarios. Debí de haberlos dejado que ustedes lo analizaran. Bueno, entonces tendríamos este, ¿verdad? Aquí estamos de acuerdo, este carbono tiene un hidrógeno, este carbono tiene 2, este carbono también tiene 2, este también tiene 2 y este también. Aquí tendríamos que estar de acuerdo que este carbono ya no tiene hidrógenos porque está formando 1, 2, 3 y 4 enlaces, ¿verdad? Luego decíamos, podía estar formando un doble enlace con este de aquí abajo. Ya no lo voy a hacer así estructural, sino que lo voy a hacer línea angular, porque creo yo que ya quedó claro el punto, ¿verdad? De cuáles son los carbonos adyacentes. Entonces tendríamos el doble enlace aquí abajo y aquí tendríamos el grupo etil, ¿verdad? Luego, el otro, como decíamos, es que esté formando el doble enlace acá. Y esa sí la voy a representar. Que tendríamos ese carbono formando un doble enlace con este carbono que está unido a otro carbono. Y luego este carbono que está unido a carbonos del ciclo. Bien, bueno, entonces aquí, que sería este, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, este carbono ya no tendría hidrógenos porque está formando sus 4 enlaces. Este carbono tendría 1. Este carbono tendría 3. Y este carbono tendría 2. Este tendría 2 también. Este también tendría 2. Ya voy a leer el chat, que escuché que son. Y este también tendría 2. Bueno. Sí, estamos claros. Que podría formar enlaces con dobles enlaces con estos 3. ¿O no? ¿O hay alguna pregunta? El nombre que yo escribí es del que estaba haciendo ahorita, ese resultado. No, no, no. De hecho, este ya tiene unos nombres más complejos porque se llama metileden. Ahí nos estamos metiendo algo que no estaba considerado en el libro, pero bueno, metileden se llama. Ya les voy a dar ejemplos de esto para que lo puedan ver, pero permítanme. Bueno, entonces, primero, el comentario que les había dicho. ¿Este y este son dos diferentes o son el mismo? ¿Son diferentes o son el mismo? Pienso que son el mismo. Ajá, bueno, ¿y cómo nos aseguramos si son el mismo o si son diferentes? ¿Qué podemos hacer para saber ahí? ¿Cómo podríamos saber si son el mismo o no? Porque al unirse el hidrógeno se rompería el enlace. Quedaría lo mismo. No,
No, ¿cómo sabemos que este y este son el mismo? O sea, ¿cómo sabemos que estas dos estructuras están representando al mismo compuesto? Esa es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Es efectivamente el mismo compuesto o son dos compuestos diferentes? ¿Qué dicen? ¿Son dos diferentes o es el mismo? Li- Creo que son diferentes por la posición del doble enlace. Bueno, sí, es que aquí es donde quiero que, como dijimos que hoy va a ser un repaso, porque nos estamos preparando para la evaluación del lunes, aquí es donde quiero ver cómo están con las reglas de nomenclaturas de los alquenos. Bueno, como ya decíamos, en la nomenclatura de los alquenos procuramos dar la menor numeración al doble enlace, ¿verdad? Entonces, tendríamos que estar de acuerdo, es el carbono 1, porque, bueno, y este es el carbono 2, ya habíamos dicho, ¿verdad? En los ciclos alquenos, el doble enlace siempre está entre el carbono 1 y el carbono 2, porque son las menores numeraciones que pueden tener, ¿verdad? Aquí, usted me puede preguntar, bueno, ¿y por qué no escogimos este como 1? Porque a este carbono, además, tiene un sustituyente, ¿verdad? Entonces, cuando mirábamos nomenclatura de ciclo alcano, decíamos, cuando solo hay un sustituyente en un ciclo alcano, asumimos que ese sustituyente está en el carbono 1. Si además, y en este caso es el de los cicloalquenos, ese carbono tiene un sustituyente y tiene un doble enlace, entonces eso nos hace que este sea el carbono 1, ¿verdad? Igual que en este caso, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. No son dos diferentes, son el mismo. Lo que nos demostraría que son el mismo es cuando los nombramos, ¿verdad? Tendríamos que estar de acuerdo que el nombre de este compuesto es etil ciclohexeno, ¿verdad? Y en esta nomenclatura, como ya hemos dicho, está implícito esta regla, ¿verdad? De que en los cicloalquenos el doble enlace siempre está entre el carbono 1 y el carbono 2. Y lo otro es que en los ciclos, si solo hay un sustituyente, asumimos que ese sustituyente está en la posición 1, ¿verdad? Entonces es el mismo. Es el mismo. Bueno, luego la pregunta que nos hacía el compañero, ¿verdad? De cuál es el nombre de ese compuesto. Es una nomenclatura que ya es nomenclatura de compuestos, son sustituyentes complejos, perdón. Ese es el nombre. Ahorita les andaba buscando aquí un ejemplo en internet. Cuando se nombran como sustituyentes, sobre todo en este caso, ¿verdad? Donde el doble enlace, aquí creo que me encontré uno, pero no sé si va a aparecer el nombre. Aquí está, sí. Permítanme, ya se lo voy a, bueno, espero podérselo compartir. Aquí está. Miren, esta es una página, perdón, aquí. Es una página de compuestos farmacéuticos, ¿verdad? Donde o sea, ellos se dedican a la producción de, ya lo están viendo, ¿verdad? Creo yo. Una maquinaria. ¿La ven o no la ven? Bueno, entonces aquí se presenta esto que estamos mencionando. Aquí, si ustedes se fijan, el nombre ya incluye más, ¿verdad? Aquí no sé si lo ven. Aquí está la estructura. Estamos planteando esto que es, bueno, lo que pasa es que aquí está el línea angular, ¿verdad?
pero era lo que estábamos planteando. El doble enlace de un anillo, perdón, un carbono del anillo formando un doble enlace con un carbono que está fuera del anillo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que estar claros que este es un CH y este es un CH3. Bien parecido a esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Un CH y un CH3, ¿verdad? Y el doble enlace se está formando con un carbono que no es parte de una estructura abierta, sino que es parte de una estructura cíclica. Bueno, porque el nombre, el compañero se quiso meter a esto del nombre, por eso es que lo estoy explicando. Entonces, bien, miren que aquí este tiene aquí está nombrado, bueno, aquí está en inglés, ¿verdad? Pero este sustituyente, y aquí, bueno, de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Me lo voy a llevar para allá, para la pizarra, para que justo repasemos también estas reglas de nomenclatura que estábamos mencionando ahorita. Por el compañero. Nos metimos a este rollo, pero qué bonito que surjan esas preguntas, ¿no? Bueno, entonces usted dice, aplico las reglas de la nomenclatura. ¿Cuál es la cadena de mayor número de carbonos o de mayor longitud que contiene al grupo funcional? Y entonces aquí lo que ocurre es que en este ejemplo que estamos viendo, hay el mismo grupo funcional, ¿verdad? Es el doble enlace carbono-carbono. Escogemos la de mayor longitud y la numeramos procurando darle la menor numeración posible, ¿verdad? Entonces este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, este sería el carbono 4, ¿verdad? Entonces, bien, por eso es que si aquí ustedes se fijan, en este nombre nos dicen que es un ciclopenteno, porque la cadena principal es el ciclopenteno. Luego, en la posición 3, que es esta de acá, la misma que nosotros acabamos de numerar acá, como 3, tiene un doble enlace que se sale del anillo. Entonces se nombra como un sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Este es un etilidén, es el nombre, ¿verdad? De este que tenemos acá. Y luego tenemos otro sustituyente en la posición 4, que si ustedes se fijan, aquí está, ¿verdad? Los dos sustituyentes están uno en posición 3, otro en posición 4. Aquí, si ustedes se fijan, no está nombrado en la nomenclatura común, que sería el isopropil, ¿verdad? Que es como nosotros lo hemos venido nombrando, sino que es nomenclatura compleja. Este sería un sustituyente metil etil, ¿verdad? O sea, este carbono que está unido al ciclo, este carbono que está unido al ciclo sería el carbono 1, este sería el carbono 2. El carbono 1 tiene un grupo metil, ¿verdad? Por eso se llama este sustituyente en nomenclatura compleja 1-metil etil. Y este es el etilidén, que les decía yo. Aquí está escrito en inglés, en español nosotros lo escribimos así. Es el sustituyente etilidén. Para nosotros, este compuesto, que deberíamos de poder ponerles de estos nombres, ¿verdad? Pero ahí, o sea, si ya a los otros les cuesta nombrarlos, ya a estos les da el patatús, ¿verdad? Ahí. Entonces se llama el 3, porque además recordemos que en inglés se escribe, no es que se escriba al revés, sino que para nosotros, ¿verdad? Pareciera que se hubiera escrito al revés. Este se llamaría 3 etilidén 4 isopropil ciclopenteno. Ese sería el nombre para nosotros de este compuesto, ¿no? Para el compañero que preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría este compuesto que tenemos aquí? Entonces, el ciclo es un ciclo
es un cicloalcano, ¿verdad? Porque aquí no tenemos, o sea, el doble enlace no está dentro del anillo, ¿verdad? Lo que tenemos, y por eso es que se nombra como sustituyente, es el doble enlace saliendo del anillo. El nombre de este compuesto sería etilidén ciclohexano. Para el compañero, ¿verdad? Que mencionaba. Este es el sustituyente. Esto, ¿verdad? Esta estructura acá. No sé si le quedó claro al compañero por ahí que nos puso el nombre. Oh, menos. Más o menos, David, sí, pero es que usted fue el que propuso, quiso proponer un nombre ahí. Si se fijaron, de hecho yo eso lo había obviado en el ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior teníamos algo parecido a eso. Y precisamente porque no quería meterme a este rollo de estos otros sustituyentes, fue que obvié el nombre en este caso, porque no quería cómo expresarlo, ¿no? Bueno, ya terminamos ese problema, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Estos serían los dos alquenos posibles que nos podrían formar tendríamos que estar claro que hay uno que es el mejor, que de hecho sería ¿verdad? Porque cuando nosotros hiciéramos reaccionar, voy a borrar, bueno, no lo voy a dejar ahí, voy a dejar circulados. Cuando hiciéramos reaccionar este compuesto con el bromuro de hidrógeno, el hidrógeno se uniría forzosamente a ¿verdad? Que es el carbono que tiene más hidrógenos. Y entonces, ¿quién quedaría con la carga positiva? Quedaría con la carga positiva este carbono y el bromo se uniría a él, ¿verdad? En este caso, también, o sea, los dos son buenos, los dos son buenas opciones, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes se fijan, también tiene, o sea, cuando la reacción va a formar, cuando el alqueno, perdón, va a formar un solo producto, cuando los carbonos que están formando el doble enlace no sean equivalentes, como en este caso, ¿verdad? Este carbono está unido a dos grupos CH2, mientras que este carbono está unido a un hidrógeno y a un grupo metil, totalmente diferentes entre sí. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Este carbono está unido a un grupo etil y a un grupo CH2. Este carbono está unido a un grupo CH2, pero está unido a un hidrógeno, ¿verdad? O sea, están unidos, son diferentes, ¿verdad? Los carbonos. Pues igual acá, cuando reaccionara con el bromuro de hidrógeno, el hidrógeno se va a ir forzosamente a este carbono, formando el carbocatión aquí, y entonces el bromo se va a unir a ¿verdad? Cualquiera de los dos. Los dos son buenas opciones para formar haluro de alquilo, ¿verdad? No sé si alguno había hecho alguna de estas dos estructuras, había llegado alguna de esas dos estructuras. La estructura del que dio el nombre, esa yo la hice, pero con el nombre fallé. Ah, sí, no, pero lo importante es la estructura, porque de hecho no les estaba pidiendo el nombre, ¿verdad? Así que, excelente. Si hizo esta estructura, buenísimo. Sin importarnos en el nombre, ¿no? Habrán unos ejercicios en la evaluación que serán de nomenclatura y luego estarán otro tipo de ejercicio. Bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, porque todavía hay mucho por ver, ¿verdad? Y el tiempo avanza. Bueno, ya habíamos considerado en la presentación la adición de agua, ¿verdad? A un alqueno y habíamos explicado, ¿verdad? Las condiciones que se requieren, pero no está de más repasarlo. Cuando se adiciona agua a un alqueno, no tiene lugar reacción alguna.
O sea, si solo los mezclan, si solo los ponen en un tubo de ensayo, no va a haber reacción alguna, porque no existe la presencia de un electrófilo que inicie una reacción adicionando un nucleófilo al alqueno. Es decir, ahí no hay nada que inicie la reacción, ¿verdad? Los enlaces OH del agua son muy fuertes. El agua es un ácido muy débil, como para permitir que el hidrógeno actúe como un electrófilo en esta reacción. Y por eso habíamos dicho, ¿verdad? La adición de agua a un alqueno requiere de un catalizador, ¿verdad? Y entonces aquí viene la parte que nos explica la autora, ¿verdad? No obstante, si se adiciona a la solución un ácido, como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, habrá reacción, porque el ácido es el que proporciona el electrófilo. Miren que aquí decíamos aquí arriba, ¿verdad? ¿Por qué cuando usted adiciona agua a un alqueno no tiene lugar reacción alguna? Porque no existe la presencia de un electrófilo que inicie la reacción. No obstante, si adicionamos a la solución un ácido, habrá reacción porque es el ácido quien va a proporcionar un electrófilo. El producto de la reacción es un alcohol. La adición de agua a una molécula se denomina hidratación, por lo que se dice que un alqueno estará hidratado en presencia de agua y un ácido, ¿verdad? Entonces, miren que aquí se requiere, ¿verdad? El catalizador. No es la reacción con haluros de hidrógeno que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Aquí el catalizador, o sea, el ácido, perdón, solo se utiliza en gotas, en pequeñas cantidades, solo para proporcionar ese medio ácido. En esencia, los dos primeros pasos del mecanismo para la adición de agua catalizada por un ácido a un alqueno son iguales a los dos primeros pasos del mecanismo de adición de un halogenuro de hidrógeno a un alqueno. El electrófilo, el ion hidrógeno, se adiciona al carbono sp2 que está unido al mayor número de hidrógenos. Y el nucleófilo, en este caso el agua, se va a adicionar al otro carbono sp2, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, la adición de un electrófilo a un alqueno es relativamente lenta y la posterior adición del nucleófilo al carbocatión ocurre con rapidez. La reacción del carbocatión con el nucleófilo es tan rápido que él se combina con cualquier nucleófilo con el que choque, ¿verdad? En esta reacción de hidratación, en la solución existen dos nucleófilos, el agua y el contraión del ácido, que podría ser el ion cloruro si el ácido es ácido clorhídrico, o el ion hidrógeno sulfato si el ácido fuera el ácido sulfúrico, ¿verdad? Observe que en esta reacción el ion hidróxido no es un nucleófilo, porque no hay una concentración apreciable de iones hidróxido en una solución ácida. Puesto que la concentración del agua es mucho mayor que la concentración del contraión, es mucho más probable que el carbocatión haga colisión con el agua. El producto de esta colisión es un alcohol protonado, que es este que podemos ver aquí, ¿verdad? Porque se adiciona el agua y entonces este oxígeno queda protonado, por lo que habrá un último paso que será la pérdida, ¿verdad? De ese protón, ¿verdad? Entonces, bien, aquí la idea importante que quería que viéramos es esta, ¿verdad? En el primer paso, un protón se suma al alqueno, pero es devuelto durante el paso final. O sea que en general no se consume un protón. A la especie que aumenta la velocidad de reacción y no se consume durante el curso de la misma se denomina catalizador. Esto no sé, tendrían que haberlo visto en general 2 cuando vieron equilibrio químico, pero no estoy segura si lo habían visto o no, pero esta idea es bien importante, ¿verdad? Esta definición, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver en el mecanismo. El ion hidrógeno se utiliza al inicio y se vuelve a formar al final, ¿verdad? Entonces,
estas especies que aumentan la velocidad de la reacción sin consumirse, o sea, sin agotarse, sin acabarse durante la reacción, es lo que nosotros conocemos como catalizadores, ¿verdad? Y bueno, ahí igual pueden ir a repasar la sección 4.8 si no vieron mucho este tema en general 2. Un catalizador aumenta la velocidad de una reacción valiéndose de la reducción, ¿verdad? En la energía libre de activación de la reacción, ¿verdad? Recordemos que la energía de activación es la mínima cantidad de energía que deben de tener las moléculas para que una reacción se lleve a cabo, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí están estos ejercicios, ¿verdad? Que es el problema 6. Encuentre el principal producto que se obtiene de la hidratación catalizada por ácido de cada uno de los siguientes alquenos. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer, bueno, les voy a hacer el mecanismo para los primeros dos. Los otros dos ya los van a tener que hacer ustedes. Recordemos que la hidratación catalizada, la hidratación de alquenos catalizada por ácido también sigue la regla de Markov-Nikov, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá un paréntesis antes de comenzar con esto, es recordar lo que aprendieron en general 1 y que aprendieron en general 2, ¿verdad? Cuando hablamos de los ácidos, nosotros podemos tener ácidos fuertes, que son los que se ionizan completamente, y podemos tener ácidos débiles, que son los que se ionizan parcialmente, ¿verdad? Son los conceptos que aprendimos allá en general 2. Entonces, ácidos fuertes hay 7, lo que son ácidos inorgánicos, todos ellos, ¿verdad? Ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido nítrico, ácido yodhídrico, bromhídrico y clorhídrico, ¿verdad? Son los 7 ácidos inorgánicos, ¿verdad? Que son ácidos fuertes y se ionizan por completo. ¿Qué quiere decir que se ionizan por completo? Que cuando usted adiciona el compuesto al agua, se va a separar, ¿verdad? Se va a ionizar, es decir, va a dar lugar a sus iones, ¿verdad? Recordemos que habíamos repasado la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Arrhenius decía que los ácidos en solución acuosa producen iones hidrógeno. Y en la de Brewster-Lowry decíamos los ácidos son especies que pueden donar un protón, ¿verdad? Entonces, lo del contraión, que lo acabamos de leer ahorita en el libro, se explica con esto que tendría que haber visto en general 2, ¿verdad? Entonces, bueno, en presencia de agua, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como este es un ácido, le va a donar su protón ¿a quién? Al agua, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué se va a convertir? Bueno, le cede su protón al agua y el cloro se queda con el par de electrones, ¿verdad? De enlace. Entonces, por eso es que decimos que se ioniza. Se ioniza para formar el ion hidróneo, ¿verdad? Que es el ion H3 o más. Y que más o menos tendría esta estructura, ¿verdad? Entonces aquí el oxígeno, como está formando 3 enlaces y solo tiene un par de electrones solitarios, tiene una carga positiva. Y el otro se llama ion, pues es el ion cloruro, ¿verdad? Que tendría 4 pares de electrones solitarios. Bueno, esto es cierto para los ácidos fuertes, ¿verdad? Se ionizan por completo. Una vez que usted los pone en contacto con el agua, no existen como una
como un conjunto, ¿verdad? Como una unidad, sino que están en sus dos iones, ¿verdad? Entonces, por eso, en esta reacción, y esto en el caso de los ácidos débiles, si ustedes se recuerdan, como se ionizan parcialmente, cuando escribimos la ecuación no se utiliza una única flecha, ¿verdad? Sino que se utiliza las flechas en doble sentido, que indica que la reacción nunca llega a completarse. Siempre hay ácido sin ionizar y ácido totalmente ionizado, ¿verdad? Que fue cuando vieron allá en General 2 las constantes de ionización ácidas, el Ka, ¿verdad? Entonces eso para que lo tengamos claro. Porque en el mecanismo, entonces cuando nosotros decimos que este que este penteno, y aquí entonces me van a disculpar, pero ya tenemos poco tiempo, así que no, lo siento. No me voy a, aunque nos tome tiempo, vamos a hacerlo bien. Tenemos este alqueno. Ahí no tienen paciencia para poder dibujar. Entonces ya decíamos, si usted combinara este alcohol solo con el agua, no ocurriría nada. Bien podría hacerse viejito usted esperando que reaccionaran, no van a reaccionar nunca. ¿No? Pero diferente es cuando usted adiciona unas gotas de un ácido. Entonces al adicionar unas gotas de ácido, como ya hemos dicho, si el ácido está diluido, realmente no lo tenemos como HCl, sino que lo tenemos como ion hidrógeno y como ion cloruro. Cuando ustedes en el laboratorio le dicen agregar 10 gotas de ácido diluido, lo que usted está adicionando son iones hidrógeno. Si el ácido es clorhídrico, iones hidrógeno y iones cloruro, ¿verdad? O sea que aquí en el mecanismo, quien aparece es ese ion hidrógeno. Eso es algo que no me gusta del libro de Paula. De las pocas cosas que no me gustan del libro de Paula Yurkanis, una de esas es eso, que ya lo vamos a ver. En el libro pareciera como que el ion hidrógeno está ahí, él solito, y como que provino de la nada, ¿verdad? O sea, no se sabe cómo apareció. Aquí miren esto. En el mecanismo, aquí ella solo pone el ion hidrógeno ahí. Si el ion hidrógeno, ¿de dónde vino? A saber, ¿verdad? Bueno, o es que ella asume que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero a mí en general eso no me gusta. Me parece que queda como muy ambiguo si usted le va a entender o no le va a entender. Ese ion hidrógeno proviene del ion hidrógeno, por eso que hemos aprendido en nuestras clases de química general. Los ácidos fuertes se ionizan por completo, ¿verdad? Entonces aquí este ion hidrógeno va a ser el electrófilo, ¿verdad? Y lo vemos porque tiene la carga positiva, es deficiente en electrones, o sea, es un electrófilo, ¿verdad? La flecha va a salir del enlace pi hacia 1 de eso. Podrá ser cualquiera, ¿verdad? Yo aquí dirigí la flecha hasta ese porque es el hidrógeno que está más cerca, pero alguien pudo haberlo sacado desde acá abajo y colocarlo que la cabeza terminaba acá o acá, y eso no afectaría, ¿verdad? Y este enlace se va a romper y el par de electrones se van a quedar en el oxígeno. Este es el paso 1, ¿verdad? ¿A quién se va a unir este hidrógeno? Como ya dijimos, esta hidratación de alquenos también sigue la regla de Markovnikov, así que ese hidrógeno se va a unir al carbono que tenga más hidrógeno, que es este, ¿verdad? O sea que aquí vamos a tener CH3 cuando gana ese hidrógeno. Luego,
este carbono, ya este enlace en pi, como lo explicábamos ayer, se rompió, ¿verdad? O sea, esa es la base de las reacciones de los alquenos. Esos electrones pi están ahí bien libertinos, dijéramos, y pueden ir y enlazarse a otros átomos, ¿verdad? Y entonces se enlaza este hidrógeno, y ya dijimos, ese hidrógeno se va a unir al carbono que tenga más hidrógeno. El otro carbono, entonces mencionábamos ayer, se queda deficiente, ¿verdad? En electrones porque se queda formando únicamente 3 enlaces. O sea que igual se forma un carbocatión, ¿verdad? Como ya decíamos. Y en el siguiente paso, entonces, ¿qué va a ocurrir? El nucleófilo va a atacar a este carbocatión. Entonces, ¿quién es el nucleófilo? Como ya decíamos, la reacción es una hidratación. El nucleófilo es el agua, ¿verdad? Entonces, sabemos que el agua es un nucleófilo porque ese oxígeno es rico en electrones, ¿verdad? Tiene 2 pares de electrones solitarios. Entonces, este carbono está bien ahí, deseoso de que alguien le complete su octeto. Y el oxígeno del agua tiene pares de electrones solitarios. Entonces, en el segundo paso, se da el ataque nucleofílico. Los mismos 2 pasos que dijimos, ¿verdad? El primero es la adición del electrófilo, el segundo es la adición del nucleófilo, ¿verdad? Entonces, aquí, el producto que se va a formar. Bueno, pero todo esto, recordemos que decíamos que este ion hidrógeno proviene del ácido, ¿verdad? Y decíamos catalizada por ácido. Y los catalizadores deben de recuperarse al final de la reacción, ¿verdad? Entonces, si este ion hidrógeno apareció al inicio, al final tiene que volver a estar ahí presente, ¿no? Porque eso nos va a llevar a pensar que hay un tercer paso, ¿verdad? Entonces, aquí la estructura de aquí sí la voy a hacer en línea angular porque creo yo que ya estamos claros. Es este carbono, ¿verdad? El carbono 2, ¿verdad? Al que va a quedar unido este oxígeno que sigue estando unido a los 2 hidrógenos y que tiene un par de electrones solitarios. Esa flecha me quedó muy grande, pero bueno, un par de electrones solitarios y tiene la carga positiva, ¿verdad? Como decíamos, el catalizador tiene que volverse a formar. Aquí ya lo leíamos, ¿verdad? El agua se encuentra en cantidad suficiente, es el solvente, ¿verdad? Además de que el agua, pues dentro de estos reactivos es el más barato, o sea que el agua no hay límite ahí, ¿verdad? Y sabemos que el agua, como ya hemos dicho, puede comportarse como ácido o puede comportarse como base, ¿verdad? Entonces, en este caso, una molécula de agua diferente vendría y desprotonaría en el tercer paso a este oxígeno. Se une a este protón, el par de electrones de enlace se quedan en el oxígeno y entonces aquí si se fijan con esta flecha, lo que hemos dicho es, ahí se va a volver a formar el ion hidrógeno con el que iniciamos. Es decir, otra vez vamos a tener un oxígeno que va a estar unido a 3 hidrógenos que va a tener un par de electrones solitarios y una carga positiva. ¿Se consumió al final? No, porque estaba al inicio, o sea, sí sufre transformaciones, ¿verdad? Lo que tendríamos que estar de acuerdo es que este mismo ion hidrógeno no es este mismo, ¿verdad? Este es diferente. Este proviene del ácido, este proviene de una molécula de agua que desprotonó ahí, ¿verdad? Pero el hecho es de que se recupera
Esa es la idea, ¿verdad? Que los catalizadores se recuperan inalterados al final de las reacciones químicas. Entonces volvemos a tener al final a este y además se forma nuestro alcohol, ¿verdad? En este caso, que tendría esta estructura, ya este oxígeno ya solamente está unido a un hidrógeno, ¿verdad? Ya solo le queda un hidrógeno y tiene sus dos pares de electrones solitarios, ¿no? Entonces este sería el alcohol o el producto principal, ¿verdad? Que se formaría a partir de la hidratación catalizada por ácido, ¿verdad? De este, que es el inciso A. Entonces ahí, para ordenarnos, ¿verdad? Este es el paso 1, este es el paso 2 y este es el paso 3. Técnicas de estudio aquí, ¿cómo me voy a aprender todo esto? Lica y no lica, que esto qué montón, qué complicado que es. Pues todo depende de que usted realmente tenga eso, ¿verdad? Un sistema. Bueno, primero que se ponga a estudiar, ¿verdad? Y luego que tenga un sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en esta reacción, este es el paso 1, este es el paso 2. Una forma, aquí como les digo yo, pues no sé cuál es su estilo de aprendizaje, ¿verdad? No sé si a usted se le hace más fácil escuchar o si usted aprende más fácil cuando escucha o si aprende más fácil, o sea, tiene memoria fotográfica y se acuerda de todo lo que ha leído y ha visto. Hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y cada quien tiene el suyo y tiene que descubrir cuál es el suyo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta reacción de los haluros de hidrógeno, si usted pues le sirve, ¿verdad? Hacer resúmenes o cartillas, entonces usted tendría que poner, ¿verdad? La adición de haluros de hidrógeno a los alquenos es una reacción que transcurre únicamente por 2 pasos y entonces ahí el primer paso, pues tendríamos que decir, ¿verdad? Que es en el caso de esta reacción, ¿verdad? De los haluros de hidrógeno, es la adición del ion hidrógeno al carbono menos sustituido. Y entonces usted ahí en su hoja de estudio le pone, ¿verdad? El mecanismo tiene que tener 2 flechas. Una que sale del enlace pi y la otra que rompe el enlace hidrógeno halógeno. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo lo pondría así, pero no sé ustedes, cada quien, como les digo yo, cada quien tiene un aprendizaje. Es importante que le pongamos nombre, ¿verdad? A las cosas, o sea, que sepamos qué es. Una de las técnicas jóvenes de estudio es escribir, o sea, no es lo mismo, sí, es que vi el video, no voy a ver el video cuando vaya en el bus, voy a ver todos los videos en lo que vaya el lunes, en lo que venga el lunes de mi casa a la universidad, ya con eso estoy listo para el examen. No, déjeme decirle, los videos sirven, pero no bastan, ¿verdad? Usted tiene que pasar por el proceso de que en su cerebro eso quede grabado, ¿verdad? Y entonces es una forma en la cual nosotros codificamos el contenido a través de la escritura. Entonces, por eso es importante que cada vez que se conecten, usted tome notas, haga resúmenes, vuelva a hacer un resumen del resumen, luego que los lea. Y entonces en estas cosas, entonces, entre más información usted es capaz de poner, más claro es, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, cuando la LIC me pide el mecanismo, tiene que haber 2 pasos. El primer paso tiene que tener 2 flechas. El segundo paso va a tener una flecha. Y voy como registrando qué es lo que va ocurriendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tendríamos que estar de acuerdo, ya este otro mecanismo es diferente. Ya no ocurre la hidratación,
de los alquenos ya no ocurre por 2 pasos, ya ocurre por un solo, perdón, ya no ocurre por 2 pasos, sino que ocurre por 3. Hay un paso que se adiciona, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, el paso 1 sigue siendo, bueno, no me va a ajustar aquí, creo yo, lo vamos a escribir aquí arriba, pero quiero que vean que son 3 pasos, ¿verdad? El paso 1, perdón. Paso 1, entonces decimos que es también coincide la adición de ion hidrógeno al carbono menos sustituido. Y entonces aquí nuevamente ese paso 1 tiene que tener 2 flechas y otra vez, ¿verdad? Una flecha que salga del enlace pi y que se dirija hacia el ion hidrógeno, y la otra flecha que indique la ruptura del enlace hidrógeno-oxígeno. Bueno, ahí usted lo va escribiendo, ¿verdad? Lo sigue. Luego en el paso 2. El paso 2 es el ataque del nucleófilo al carbocatión, así se llama, el paso, o bueno, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el nucleófilo? Pues el nucleófilo es el agua. Y dentro del agua, los pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces usted le pone ataque del nucleófilo al carbocatión, tiene que tener una flecha que sale del par de electrones solitarios y se dirige hacia el carbono cargado positivamente. Ahí usted lo sigue escribiendo. Luego, el paso 3. El paso 3 es la pérdida del protón, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos aquí. Es la pérdida del protón para volver, para restituir al catalizador, ¿verdad? Entonces usted le pone ahí, bueno, el tercer paso va a ser la pérdida de un ion hidrógeno para restituir el catalizador. Bueno, entonces ese paso, ¿cuántas flechas va a tener? Ese paso va a tener 2 flechas. ¿Y de dónde van a salir esas 2 flechas? Pues una va a salir del par de electrones solitarios del agua hacia el hidrógeno, y luego, y entonces usted sabe, o debería de saber, o por lo menos para poder revisar, usted autorrevisar si lo hizo bien antes de entregar el examen. Entonces dice, bueno, si me estaban pidiendo el mecanismo de la hidratación de un alqueno catalizado por ácido, representé los 3 pasos. En el paso 1 puse 2 flechas, en el paso 2 puse una, en el paso 3 puse otras 2. Y así es como uno tiene que ir estudiando, jóvenes, porque si no, como les digo yo, solo ver, solo escuchar en química orgánica no basta, no basta. Bueno, son las 11:50 ustedes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esto. Si se fijan, el primer paso es el mismo y el segundo también. Aquí vamos a regresar. El segundo paso es el mismo aquí, ¿verdad? El nucleófilo ataca al carbocatión, solo que aquí el par de electrones los tiene un halógeno. En este que estamos viendo ahorita, aquí en el que tiene el par de electrones los tiene el oxígeno, pero siempre va a salir de lo mismo, ¿verdad? Es decir, el mecanismo es el mismo. No deberíamos de tener mayores complicaciones. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta de este tema o de todos los temas que entran en la evaluación del lunes? Pasaríamos a eso, ¿verdad? A responder dudas de todo el contenido. Licenciada, Dígame. de la clase de ayer, la grabación, la va a subir hoy a la plataforma. Porque La voy no a subir hoy porque, miren, sinceramente lo que pasa es que no me la ha enviado el Google. Todavía no, sí, eso he estado viendo en mi correo, todavía no me la ha enviado, porque es que, a ver, yo la grabo, pero bueno, ¿alguna otra pregunta antes de dejar
de grabarla. No.